89.1 CRC Radio 89.1 CRC Radio. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son las 10:03 de la mañana y estamos iniciando un nuevo episodio de la serie titulada Hablemos de Pensiones Complementarias, acá en Red Democrática. Jonathan Prenda Rodríguez les saluda. Y ahora que estamos transmitiendo la 89.1 FM para todo Costa Rica y en las plataformas digitales de Facebook y Twitter, recordarles que todos los episodios se están colocando en el canal de YouTube de Red Democrática, así la pueden conseguir en el buscador de YouTube, Red Democrática. Ahí están los 245 programas hasta ayer. El día de hoy es el 246 para que puedan informarse de todo lo que nuestros especialistas puedan pues poner sobre la mesa. Información muy útil que nos da mucho de qué pensar, porque recuerden que el principio por el cual trabajamos es heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos la mejor versión posible de la Costa Rica que estamos viviendo hoy. Ese es el propósito. No creamos que ya todo se ha logrado, que esta es la mejor versión posible de lo que hay, porque si todos nos ponemos de acuerdo y empezamos a trabajar en la ruta correcta, podemos ir más rápido en el desarrollo y hacer de Costa Rica verdaderamente un lugar bueno para vivir. El día de hoy, en el episodio número 4, nos acompaña don Héctor Magui, gerente de la operadora de pensiones complementarias de la Caja Costarricense del Seguro Social, a quien le damos la muy cordial bienvenida. Héctor, esta es tu casa. Gracias, buenos días, don Jonathan. Gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por estar atendiendo estas invitaciones que lo que buscan es generar un contexto que nos venga a hacer entender cómo es que funciona el mundo de las operadoras de pensiones y más aún cómo funciona mi plata dentro del organigrama y dentro de la estructura de las operadoras. Sí, en realidad a veces nos cuesta mucho entender que lo que hace una operadora de pensiones es administrar los recursos para poder proveer una pensión a las personas. Nuestra función principal es generar con los recursos de los afiliados más recursos y de ahí pagar pensiones. Lo que pasa es que la gente, no logramos que la gente absorba la importancia de que cada persona tiene que formar su propia pensión. Hoy en día los que cotizan o los asalariados tienen acceso a la pensión del IBM, siempre y cuando cumplan las cuotas. Así es. ¿Verdad? Ahí hay un tema. Hoy en día, con los tipos de trabajo que tenemos, no todos llegaremos a tener las cuotas para poder optar por una pensión. Entonces hay que buscar métodos alternativos. Y métodos alternativos estamos hablando, o complementarios, ¿verdad? Estamos hablando de las pensiones que administran las operadoras de pensiones. ¿Qué tan consciente ven ustedes a la gente que eso es importante? Y te lo pregunto porque la operadora tuya tiene una particularidad. Muchos de los que no saben que tienen que elegir una, terminan siendo parte de la carpeta y el portafolio de ustedes. Ese no estar interesados ha cambiado en estos 24 años, o la gente sigue igual de desconectada en ese tema a como estuvo hace 24 años. Creo que la gente hoy está un poquito más conectada, sobre todo con el tema del fondo de capitalización laboral, que es ese cada 5 años es el que le gusta mucho. Claro, pero ese no es un fondo de pensión, eso es un exacto. fondo de auxilio de cesantía en caso de despido o cuando se cumplen 5 años. A ese la gente le da más importancia, que es el que la ley obligó a la Caja a crear una operadora de pensiones para que lo administre para aquellas personas que no escogieron operadora. En el año 2000 el 45% de la población no escogió operadora.
Y automáticamente fueron a dar a la operadora de la caja en el FCL y a la del Banco Popular en el ROP. ¿Y eso ha ido cambiando? Sí, sí, por la fuerza de las operadoras, las fuerzas comerciales de las operadoras por crecer, pero en realidad si uno empieza a analizar si las personas han tomado la decisión por conveniencia, por valoración del servicio o por otro tema, es muy poco. La mayoría es por empuje. Porque lo llaman, porque están por presión. Ah, sí, o nos regalan una sombrillita, o a veces el muchacho o la muchacha es muy guapa y nos convence y nos pasa, ¿verdad? Ajá. Pero poca gente en realidad toma su decisión por conocimiento y ventajas que puede obtener de la operadora que le administre. ¿Cuál es la diferencia entre la operadora de pensiones complementarias de la caja con las demás? ¿Cuál es el principal punto de diferencia y cuál es el valor agregado que ustedes tienen? Ok. En realidad, primero que la operadora de la caja nace por obligación. A la caja la obligaron a tener, la ley la obliga a tener una operadora de pensiones. Y en un mundo donde nacen 11 operadoras de pensiones en el año 2000, a la operadora de la caja la ley la crea para que opere al costo. Es decir, en un mundo de competencias, opere al costo, ¿verdad? Eso es todo un tema. Es todo un tema. Hay que aprender, eso es aprender a nadar sin tener flotadores. Y eso significa que lo que estábamos conversando ayer con Alejandro de los riesgos es todo un tema. Bueno, sí, desde el punto de vista que tuvimos en su momento que buscar la forma de que la operadora fuera autosostenible, ¿verdad? Que no dependiera de los flujos de los capitales que pueda aportar la caja, porque evidentemente la caja tiene sus problemas y su negocio no es alimentarle el capital a la operadora. Entonces buscamos cómo ser autosostenibles. Ya llevamos 18, 19 años siendo autosostenibles. Eso a veces limita mucho el crecimiento. El crecimiento comercial no lo puedo financiar fácilmente. ¿Cómo crecen? ¿Ah? ¿Cómo crecen? Bueno, crecemos a punta de invitar afiliados a nuestra operadora y eso hace que crezcan nuestros ingresos y con eso vamos invirtiendo en traer gente especializada como Alejandro. Y especializarlos, ¿verdad? Que estuvo ayer hablando de riesgos. Sí. La gente de inversiones no es gente que se consigue en el mercado fácilmente, porque no, el banquero piensa diferente, entonces no puedes traer, sí puedes, pero el tema de los banqueros es que piensan diferente a un fondo de pensiones. El banquero piensa más en el corto plazo, en generar ganancias de corto plazo, los fondos de pensiones en largo plazo. Y eso es todo un tema a nivel financiero. Entonces tenés que buscar o especializar gente que es cara en esos temas, sobre todo en inversiones. Cuando las operadoras complementarias de las entidades financieras hacen su trabajo, lo hacen por medio de sucursales, lo hacen por medio de estrategias de mercadeo, lo hacen por N cantidad de factores. En el caso de ustedes, al ser a costo, tienen que ser creativos. ¿Cómo es la creatividad que Héctor Magui y todo el equipo ha desarrollado para poder ser diferenciados y decir, levanta la mano y aquí estamos? Sí, bueno, nosotros crecemos a puro pulmón, ¿verdad? No contamos con un grupo financiero que nos apoye, como sí lo tienen las otras 4 operadoras del sistema financiero. Sin embargo, la operadora de la caja ha hecho alianzas estratégicas tanto con Grupo Mutual como con Mutual Cartago. Eso nos ha permitido no solo tener cobertura a nivel de sucursales, sino también tener servicios adicionales que prestamos en el tema del ROPC a través de estas empresas. Eso nos ha permitido ir creciendo y a medida que vamos generando más recursos podemos ir armando nuestra fuerza de ventas que no es tan grande como las de nuestra competencia. Y ustedes, a ver, me voy a volver un poco en el cassette. Ustedes hacen algo totalmente diferente a la pensión de invalidez, vejez y muerte. Son temas y cafés totalmente diferentes para que nuestro público, que a la hora que te describimos dónde trabajas, la gente cuando dice caja, mete a todos en el mismo canasto. Así pero es. ustedes son primos, a veces se ven, a veces no se ven, pero andan cada uno por su lado. Sí, somos parientes lejanos, Ajá. pero complementarios para el cliente. Exacto. O afiliado. Nosotros, a ver, el IBM es una pensión básica que se alimenta de la gente joven que entra a cotizar para pagar las pensiones de las personas mayores. Así es. Eso, a medida de que la población deja de crecer,
como está pasando en Costa Rica, que tenemos los mismos índices europeos, ¿verdad?, de crecimiento de población, hace que cada vez haya menos jóvenes tratando de pagar las pensiones de los mayores. Eso evidentemente socava un sistema, y no es solo el de Costa Rica, en todo el mundo ha pasado lo mismo por el cambio demográfico. Cuando se habla en los medios de comunicación de que las pensiones están en peligro, estamos hablando de las de IBM, el mundo y la explicación de IBM. Correcto, pero el peligro no es que va a desaparecer, el peligro es que cada vez hay menos gente joven cotizando para pagar las pensiones de los mayores. Así es. Entonces va a llegar un momento en que vamos a tener más mayores o personas sobre 65 años que gente cotizando. Y eso hace que el equilibrio financiero se pierda. No es por mala administración ni por... No, es un tema de demográfico. Gente trabajando, entonces hay gente aportando. Correcto. Ahora, ¿cuál es la importancia de la pensión complementaria? Que indistintamente de los cambios que se den en el sistema básico del IBM, ¿verdad?, que es cambio de edad, aumento de cotizaciones, todos estos cambios paramétricos que van haciendo, la pensión complementaria es un ahorro de mí para mí. Eso me va a fortalecer mi capacidad de vida, mi capacidad económica de vida posterior a los 65 años. Es un ahorro para la vejez, no es un ahorro para allá. Pensión, por definición, es un ahorro que se paga mensualmente para la vejez. Tenemos que pensar que nosotros tenemos que financiarnos de los 65 a los 85 años, es decir, casi 20, 21 años, tenemos que financiarnos o conseguir financiamiento para vivir. Y vivir gastos básicos, comida y entretención. Como si estuviera trabajando. Como que si estuviera trabajando. Es que hay que buscar la forma de hacer un salario después de que uno pasa los 65 años, si es que logra tener trabajo hasta los 65, que era un tema que estábamos conversando ahora. Pero ese momento de vejez hay que financiarlo y es el más caro. Después de los 75 años, más o menos, se convierte en la parte más cara de nuestra vida. Requerimos ayuda, requerimos pañales, requerimos que nos transporten o nos empujen, ¿verdad? O sea, requerimos asistencia. Y esa asistencia hay que pagarla y cada vez se va a hacer más cara porque va a ser más especializada y van a haber más personas mayores. La estimación es que en el 2050 el 20% de la población de Costa Rica superemos los 65 años, ¿verdad? Entonces vamos a requerir de estos servicios a medida que vaya avanzando nuestra edad y tenemos que tener recursos para pagarlos. Y la intención de tener una mejor pensión es tener un salario que proviene de una pensión para poder pagar estos servicios. Cuando ustedes son creativos a puro pulmón para poder captar, para poder atender, para poder llamar la atención, ustedes han tenido que desarrollar estrategias, página web, atención sucursal en línea, han tenido que hacer algo diferente a lo que las demás están haciendo y tal vez marcando el camino para que las otras vean, mira, podemos hacer algo diferente. Sí, a ver, tal vez lo de la página web, creo que a todos nos empujó igual el tema de la pandemia, ¿verdad? Porque nosotros teníamos la mayor cantidad de personas con FCL y todos lo querían retirar, era obvio, ¿verdad? De hecho, trabajamos 24/7 durante 2 meses para poder suplir el pago de la gente, porque conocíamos la emergencia que existía. De ahí viene el desarrollo de herramientas digitales para empezar a comunicar la importancia del FCL, la importancia del régimen obligatorio de pensión complementaria y desarrollamos las redes sociales. En las redes sociales nuestra estrategia no ha sido, venga, afíliese conmigo porque soy el más bonito, sino hemos tratado de educar a la gente. ¿Para qué sirve una pensión? ¿Cómo se administra la pensión? ¿Qué decisiones debo tomar cuando llego a mis 65 años? El FCL, ¿cómo se retira? ¿Verdad? Si debo o no debo retirarlo es una decisión de la gente, pero lo puedo conservar y queda disponible para un retiro en una emergencia, pero la gente lo retira aunque no lo necesite. Y eso en la pandemia se vio ese riesgo. Entonces, toda esta información hemos tratado de llevarla a las redes sociales para que la gente empiece a absorber este conocimiento que hay que tenerlo. Hay que empezar a preocuparse por mi pensión, no por la de don Jonathan o la de don Alejandro que estuvo ayer, sino la mía. ¿Cómo voy a vivir después de los 65 años?
Y eso es lo que estamos transmitiendo a través de redes sociales. Y a la hora de transmitir y educar, buscan obviamente que la recompensa del público sea la escogencia. Sí, claro, no es uno a uno, pero sí esa es la intención, que la gente vea que hay una empresa a la que se puede, una operadora a la que se puede acercar y hacer consultas. Que lo ven diferente, que no me ven como un número, sino que me ven como una calidad humana. Nosotros tratamos de dar esa calidad humana al pensionado, hay que tratarlo de una forma sumamente, hay que asesorarlo mucho, porque si viene de una empresa pública, trae una liquidación muy fuerte, posiblemente de una asociación solidarista o de una cooperativa, trae mucho dinero sobre sus hombros y tiene que tomar decisiones. Y a veces la mayoría de los seres humanos no estamos preparados para tomar decisiones de cómo vamos a vivir los próximos 20 años, ¿verdad? Y recibimos recursos cuando nos pensionamos. Cuando ustedes definen en dónde van a invertir la cartera, tienen elementos y condicionantes diferentes a las entidades financieras por todo el respaldo que puedan tener a nivel práctico. ¿Cómo definen ustedes dónde poner la plata? Obviamente, ayer nos explicaba Alejandro todo el factor riesgo, pero la decisión final de a dónde van ustedes a poner esos recursos, cómo la toman y por qué la toman ahí. Ok, primero hay una junta directiva que nos marca la cancha, que era lo que Alejandro hablaba ayer, el apetito al riesgo. Después tenemos un comité de inversiones que hay miembros externos, de hecho son públicos, en la página web están los nombres de las personas, son expertos en inversiones. Y a ellos se les lleva, el área administrativa les lleva las propuestas de qué instrumentos escoger para invertir. La inversión es delicada, pero se puede hacer. La inversión internacional es importante, pero hay que saberla hacer. Hay que tener personas técnicamente preparadas para escoger las mejores inversiones. ¿Qué buscamos? El mejor retorno al menor riesgo posible. Y ahí empezamos a escoger. Entonces, cuando vamos hacia el extranjero, bueno, en Costa Rica hay muy pocas opciones, ¿verdad?, de inversión. Evidentemente teníamos un gobierno que cada vez tenía que subir más las tasas de interés para poder captar recursos y eso dejaba por fuera a los emisores locales. Hoy en día se viene manejando mejor la política interna, vemos que las tasas tienden a bajar y es posible que empiecen a resurgir empresarios que quieran financiarse a través de la bolsa. Pero en el mercado internacional existe N cantidad de productos para invertir, desde unos con muy bajo riesgo hasta unos con muy alto riesgo. ¿Qué tipo de inversiones se topan afuera? Ok, los riesgos primero, ¿cuál es el riesgo afuera? No es que desaparezca la plata, es que se muevan los precios, ¿verdad? Y ahí es donde empezamos a buscar los tipos de instrumento que queremos utilizar. Normalmente, y aquí las 6 operadoras hemos tomado el mismo camino, porque es el mismo camino que toman todos los sistemas de pensiones, es ir a buscar portafolios diversificados, ¿verdad?, que son instrumentos, se llaman ETFs o fondos mutuos. ¿Y qué incluye? Eso incluye, primero, una empresa que lo gestiona, es como una sociedad administradora de fondos de inversión, ellos administran un fondo de inversión y ahí empiezan a comprar. Digamos, si nosotros le pasamos $1 millón, compran 200,000 de Intel, 200,000 de Apple, 200,000 de TSM, que es Taiwán, los semiconductores taiwaneses. En las mejores empresas del mundo, nosotros invertimos un poquito a través de estos fondos. Y eso hace que la diversificación sea muy fuerte. Cuando hay crisis como la de Rusia, digamos que le cerraron las puertas y lo sacaron del sistema financiero, las posiciones que pudieron haber tenido nuestros fondos salieron inmediatamente, ¿verdad? Y se pusieron otras, correcto. Eso no lo hicimos nosotros, lo hacen los administradores externos. Pero con el visto bueno de ustedes. ¿O ellos tienen un total autonomía? No, ellos tienen igual que nosotros, tienen una política de inversiones y una política de riesgo que es totalmente pública, y es lo que uno analiza antes de escogerlo para invertir con ellos. ¿Hay algún tipo de seguro por confiar en ellos? Es decir, si algo pasa con estas platas en estos lugares, ¿a ustedes les respalda algún tipo de seguro? No, este tipo de inversiones no tienen seguro. Nada en el mercado de valores tiene seguro. Lo que tiene es la posibilidad de que usted, si hoy toma la decisión de vender porque no le gusta, lo pone en el mercado y lo vende, y te dan el efectivo del valor del día, ¿verdad? Son sumamente líquidos, fácilmente convertibles a dinero.
Entonces, si usted ve que algo no está yendo por la vía que uno quisiera o que uno desea, pues simplemente lo vende y se cambia a otro tipo de gestor. ¿Y qué es más seguro afuera? ¿Este tipo de inversiones en la bolsa o en el sector privado o invertir en el desarrollo de infraestructura en Estados Unidos o en Unión Europea? ¿Cuál es la mejor colocación posible? Todos son buenas inversiones. Lo que pasa es que un fondo de pensión no puede estar 100% invertido en infraestructura ni 100% invertido en acciones. Tiene que tener bonos, acciones e infraestructura. ¿En qué porcentajes es lo adecuado? Eso es lo que define el comité de inversiones con sus gestores, ¿verdad? Porque esa combinación es importante para buscar la rentabilidad. Ahora, Costa Rica, digamos, inversiones en infraestructura en Costa Rica, nosotros podríamos financiar mucha de la infraestructura que el país necesita. Otros países lo hacen. Otros países lo hacen. ¿Y pero tienen éxito? Digamos, Chile ha tenido éxito con la misma carretera, la misma empresa que está aquí en la ruta 27, en Chile es exitosa y es exitosa en Andorra. Ellos tienen carreteras ahí, cobran peajes. Si allá son exitosos y aquí no, el problema somos nosotros. Yo creo que aquí la 27 es exitosa, lo que pasa es que el contrato tiene sus bemoles, fue firmado en un momento en donde es muy caro para el país, pero la forma de titularizar carreteras es una forma de hacer que el país crezca, que genere empleo y que los peajes paguen las pensiones. Entonces, sí es viable hacerlo. Me preguntaste por el más exitoso, para mí Colombia. Colombia, desde el aspecto político, hizo una organización gubernamental, pero no política. Es decir, indistintamente de hacia dónde vaya el país o quién quede presidente. Tipo Procomer. No, es más una ejecutora de proyectos. Okay. Que proponen los proyectos. Colombia hace 10, 15 años se propuso ser el país que va a alimentar a China. Y de acuerdo a eso ellos buscaron cómo generar que sus productores puedan sacar la mercadería hacia China. Eso implicaba correr la guerrilla, crear carreteras, crear puentes, crear puertos y aeropuertos. Y todo eso entra dentro de esta unidad ejecutora y empiezan a titularizarlos de la mano de los fondos de pensiones. Es decir, le llevan el proyecto al fondo de pensiones, si el fondo de pensiones ve que es interesante para ellos, que les va a generar los réditos que necesitan los afiliados, se hacía el proyecto. Si el proyecto no generaba réditos, ¿verdad? Por ejemplo, como los esperados. Como algo de moda, poner el puente del aeropuerto. El puente aquí que está entre el Hospital México y Paz. Aquí el de los Anonos. Sí, ese puente no es negocio, digamos, porque no puedes cobrar un peaje por un puente tan corto, ¿verdad? Pero, digamos, hoy en día la autopista a Liberia es una autopista que podría titularizarse. Igual a Limón. Igual la de Limón, les da beneficios a las personas que viven ahí con peaje más barato o carreteras alternas, eso hay que hacerlo por ley, pero la carretera principal que usamos, los que necesitamos llegar rápido de un punto a otro, que estamos dispuestos a pagar peaje, pagan las pensiones. Y eso es viable hacerlo. Y eso genera trabajo y genera un retorno más alentador. Así es. Sí, claro, la infraestructura genera buenos retornos y de muy largo plazo. De hecho, si uno analiza la página de Global Vía, la página no de la Global Vía Costa Rica, sino de la internacional, la matriz, uno se da cuenta que hay 3 fondos de pensiones internacionales que son los dueños de esa empresa. Interesante, porque al final de cuentas es una demostración de que sí se puede. El tema es... Y que buen negocio para las pensiones. Lo que ha faltado en Costa Rica es decisión, voluntad, claridad, motivación, todas las anteriores. Yo creo que todo existe, es ponerse de acuerdo en una unidad ejecutora que defina qué vale la prioridad para el país. Pero si todo existiera, desde el Ejecutivo simplemente es girar orden. Es una visión de desarrollo. Sí, pues ya la parte política. Me quedo yo un poquito, pero en realidad debería haber una ruta de lo que necesita Costa Rica.
si son puertos, si queremos hacer un canal seco, que en este momento con el riesgo climático que tiene el canal de Panamá, tenemos el negocio ahí, ¿verdad? Es decir, y se está cayendo, dirían los abuelitos. Así es. Bueno, ¿quién toma la decisión de hacerlo? ¿Quién asume el riesgo? ¿Y quién titulariza para nosotros poder comprar? ¿Verdad? Y eso hay que ponerlo sobre la mesa. Si bien es cierto, los últimos gobiernos han tratado de mantener el país a flote desde el punto de vista fiscal, hoy en día ya vemos una mejora en la parte fiscal y ya podríamos enfocarnos a ver estos aspectos de desarrollo. Cuando ustedes hacen esas colocaciones de los recursos en diferentes canastas, ustedes tienen que ver obviamente el tema de los calces, que cada cierto tiempo les genere el retorno, mensual, semestral, trimestral, anual, porque ustedes tienen que tener flujo para la gente que se está pensionando para mantenerle la pensión complementaria. Correcto, eso es parte de la estrategia de inversiones. Nosotros tenemos que ver los vencimientos, digamos, lo que son bonos que tienen vencimientos fijos, esos tienen que calzar con la necesidad de reinversión o de pago. Eso es parte de la tarea que hacemos las operadoras de pensiones, ¿verdad? Nuestro pensionado tiene que recibir en los primeros 3 días hábiles de cada mes su pensión. Sí o sí. Sí o sí. Y a nosotros nos toca ver los calces de plazo o la venta de bonos para poder pagar o los recursos líquidos que ocupamos para poder pagar. Y todo eso se programa. ¿En algún momento la coyuntura local o internacional ha complicado eso en estos 24 años? No. Qué buena pregunta. Porque, a ver, el 2022 todos recibimos estados de cuenta de las operadoras con un negativo grandísimo. Pero esas inversiones, a pesar de que el valor del día era negativo, que eso se llama valoración a precios de mercado, esas inversiones seguían generando intereses y seguían generando dividendos, es decir, seguían pagándonos, ingresando recursos a los fondos para poder pagar. Entonces, el trabajo hecho en el pasado generaba retornos ahí. Las inversiones de ese momento son las que estaban con esos números negativos. Correcto, y son las mismas que están hoy, que están generando rentabilidades positivas. Eso demuestra que las políticas y las estrategias de inversión están hechas para soportar crisis. Pero los números no salen bonitos mientras hay crisis, ¿verdad? O vemos estados de cuenta a los clientes negativos, con rendimientos negativos. Pero una vez que se sale de la crisis, porque está demostrado que los mercados de valores se recuperan, empezamos a ver rendimientos positivos. Entonces, aquí algo claro que hay que dejar es que las inversiones no están malas. El precio del día de las inversiones se ve afectado por situaciones como la guerra, la pandemia, el tema de los contenedores, que subían los precios, la inflación en los países y los alzas en las tasas de interés. Todas estas cosas afectan el valor diario de las inversiones, más no la calidad de las inversiones. En estos días estaba hablando, Héctor, que de cada 10 colones que al mes recibe alguien por pensión complementaria, 3 colones es ahorrado, 10 colones es por inversión. Así es. Es decir, que todos los riesgos que se corren en las operadoras están buscando que la gente tenga calidad de vida en su etapa madura. Así es. Por eso, correcto, por eso cuando empezamos el programa te dije, nuestra tarea es reproducir el dinero. Nuestro objetivo principal es reproducir el dinero con un riesgo aceptable. ¿Qué es ese riesgo aceptable? La cancha que nos marca nuestra junta directiva y nuestro comité de riesgos. Para el trabajador es ganar-ganar. Para el trabajador es ganar-ganar, porque primero en Costa Rica quien aporta más es el patrono. Nosotros como trabajadores aportamos solo un 1%. Y de ahí en adelante la capacidad de reproducir el dinero está en las inversiones. ¿Cuál es, ahora que estás mencionando porcentajes, cuál es la distribución porcentual de todo lo que ustedes manejan, de lo que captan de un trabajador? ¿Cuánto es del trabajador? ¿Cuánto es del patrono? ¿Cómo es el complemento de todo el portafolio? Ok, 1% es del trabajador. Después, el 1.5% que entra al fondo de capitalización laboral lo pone el patrono, es parte de la cesantía. Y el 4.25 que entra al ROP, 3.25 viene del patrono y el 1 del trabajador. O sea, nosotros como trabajadores ponemos muy poco para ese ahorro que tenemos en el ROP.
La mayoría lo pone el patrono y la operadora se encarga de reproducirlo. ¿Cuál es el mayor riesgo que ustedes han visto en todo este camino a la hora de hacerle entender a la gente este concepto de usted está ganando con solo, más sin hacer un solo esfuerzo? El máximo esfuerzo sería cuál de las 6 operadoras es la que me gusta. Ajá. Pero más allá de eso, no tiene que mover un dedo. ¿Cuál es el mayor reto que ustedes han visto en todo este tiempo? Que la gente comprenda la importancia de estos recursos en el largo plazo. Porque lo queremos ya. Como vemos que tenemos números de 6 cifras en el ROP, por encima de 1 millón de colones, ya eso es un dinero que nunca hubiésemos podido ahorrar si no lo hubiéramos propuesto. Es que, de hecho, si lo vemos en términos reales, un 1% mensual no refleja nada. Las estadísticas dicen que uno debería ahorrar el 22% del salario para poder tener una pensión digna. En países latinoamericanos ahorrar el 22% del salario es imposible. Sí, no se puede. ¿Verdad? Pues si no, no puede comer uno, o no tiene No carro, vive, no tiene calidad. ¿verdad? Y lo otro es tener la capacidad durante 40 años de trabajo de tener ingresos suficientes para ahorrar eso. Entonces hay que buscar formas de ahorrar un poco más. No el 22, sabemos que en países latinoamericanos es imposible, pero sí mejorar nuestro ahorro. Apenas el 4.25 de nuestro salario entra al ROP. Eso, a ver, hay teorías que dicen que eso tiene que estar más arriba, ese porcentaje. Ayer doña Rocío en la Asamblea Legislativa decía, subamos el IVA para que ese diferencial sustente, en este caso el IBM, pero al final de cuentas, la suma de las opciones genera alternativas que uno puede valorar en función de la conciencia que tengo a futuro. Así es. No del ya. Así es. Por ejemplo, un trabajador que fue asalariado hoy está trabajando para una plataforma de movilidad. Deja de ahorrar porque ya no es asalariado. Pero hay oportunidades para que esta persona que está en una plataforma pueda ingresar, aportarle recursos a su ya ropa acumulado, digamos, o a un voluntario. Pero esta parte de cómo hacer que esta gente se motive para tener un fondo de ahorro es muy difícil, porque no pensamos en el futuro, no sabemos cuánto nos va a costar el futuro. Es que la gente, volvamos al punto del hoy, en más de un lugar técnico dice en Costa Rica tiene el salario mínimo más alto, pero a la hora de ponerlo versus gastos, somos de los más caros de la región. Entonces nada hacemos con un salario alto si los costos son igual o más altos. Entonces por eso la gente necesita la plata ya, creyendo que ese 1% le va a resolver la vida. Claro. Ahí hay dos teorías. La primera es que todos pensamos que cuando gane más ahorro para la pensión. Eso es falso. Totalmente equivocado. Desde nuestro primer salario debemos empezar a ahorrar. Tal vez no, como dijiste, entre ingresos y gastos casi se nos va todo. Pero bueno, lo que cuesta tal vez un combo en alguna de estas comidas rápidas, una vez al mes, mandarlo al ahorro. Hay que crearse el hábito del ahorro primero para después empezarlo a alimentar. A medida que más vas ganando, más deberías ir de hecho, ahorrando. tenerlo como una línea obligatoria del presupuesto. Debería ser un gasto principal del presupuesto y no de lo que me sobra ahorrar. Exactamente. Porque ahí es donde empezamos a tener problemas para nuestro consumo futuro, ¿verdad? Si nosotros metemos dinero y está 40 años en un fondo de pensiones, ese dinero va a valer 3 o 4, 5, 6 veces. Hoy en día, en un colón que yo ahorré en el ROP de la operadora de la caja, vale 12,000 y resto de colones. En 20 años. En 20 años. Claro, lo estoy haciendo con un colón, se ve muy poquito, sí. Pero en realidad hemos aumentado la cantidad del valor 12 veces. Eso es bastante. Es mucho. Y las operadoras todas andamos por ahí, ¿verdad? Que a título individual eso nunca se va a lograr. Nunca lo lograríamos porque todos creemos que sabemos invertir. Sí. Pero invertir recursos en mercados locales e internacionales es una ciencia. Y hay que tener expertos.
y hay que pagarles, ¿verdad? Hay que pagarles bien. Para que no cometan, para que sea la gente más apta que cometa los menos errores posibles, porque son seres humanos. Así es, y que logremos el objetivo, que es reproducir el dinero de nuestros afiliados. Aquí un punto que sí me gustaría dejar bien claro con nuestra audiencia, es que si bien es cierto, la cartera de la operadora, por ejemplo, en este caso de la Caja, se nutre de muchos colones de todos los afiliados, a la hora de ellos invertirlo local o internacionalmente, invierten la bolsa completa, Así es. no el colón de cada uno. Entonces, a la hora de verlo en masa es donde se ve la capacidad del músculo para poder colocar. Así es, a precios bajos. Nosotros tenemos contratos o convenios con los proveedores de inversiones en que las comisiones que nos cobran son muy bajas relativamente a lo que le cobran a un inversor individual. Y eso es por la naturaleza solidaria que tiene el sistema. El sistema se considera un sistema institucional y como tal los gestores tienen una tarifa mucho más baja, pero muy baja respecto a lo que le cobran a un inversor individual. Por eso es que las rentabilidades son tan altas en las operadoras de pensiones. Y eso también se mueve con las pensiones voluntarias, 100% voluntarias. Sí. Es el mismo sistema. Es el mismo sistema de inversión. Sí. ¿Y cuánto es la tasa, la rentabilidad de las operadoras, de las pensiones voluntarias? Andan parecidas a las del ROP. Lo que pasa es que en las voluntarias hay menos volumen de dinero, porque hay muy pocos ahorrantes. Así es. ¿Verdad? Porque el producto ha sido difícil de promover en Costa Rica. ¿Será que la gente no ha entendido que existe? ¿O que está la alternativa? ¿O que puede ser esa una forma para salir adelante? Yo creo que ese puede ser uno de los motivos, y el otro motivo puede ser que no hay capacidad de ahorro, ¿verdad? Entonces, y primero pensamos que para abrir una pensión tengo que coger mucha plata en mi salario para hacerlo, y no. Aquí la importancia es la constancia en el tiempo, no el volumen de dinero mensual que uno le pueda aportar. Y ese es el tema, porque, a ver, del 100% de la población habrá un flujo que dice, yo no necesito una pensión porque mi flujo, mi capital me da para autónomamente sobrevivir o vivir bien. Hay otro que dice, no me da la cobija ni siquiera para pensar en la posibilidad del ahorro. Pero hay un sector, llámese clase media, en la otra hora entendido clase media, que ahora casi no sigue el mismo patrón, que debería tener esa cultura del ahorro, pero no se da, y es ahí donde me genera la inquietud de, ¿será que no tiene la capacidad o no sabe que está la posibilidad y cree que es lo mismo que la pensión complementaria? Te lo pongo así, es un problema de educación. Es un problema de educación, al final de cuentas, exacto. Cada vez que entramos al kinder, ¿qué hacen nuestros papás? Lo primero que nos hacen es comprarnos un chanchito, y nos enseñan a ahorrar, a llenarlo. Pero ¿qué pasa en diciembre? Va el martillo. Va el martillo y lo gastamos. Entonces no nos enseñaron a ahorrar en el largo plazo, nos enseñaron a ahorrar para los regalos de Navidad. Y eso, al final, es el impacto, lo tiene hoy en día un adulto al momento de llegar a pensar en su pensión. Quiere ahorrar para que en diciembre tengamos más dinero. A través de un fondo de inversión, a través de la asociación solidarista o de una cooperativa, depende de lo que esté afiliado. Pueden llegar 10 fuentes distintas en diciembre que las 10 se gastan, nadie las ahorra. Así es. Y eso hace que no tengamos recursos para la vejez, ¿verdad? Yo creo que esto hay que atacarlo desde la educación primaria. A nuestros hijos o a nuestros niños hay que enseñarles a ahorrar. ¿Cómo? Te lo cuento así como una anécdota. En la asamblea del periodo pasado se presentaron proyectos para hacer educación financiera, educación vial, integrarlo al sistema de la malla curricular del Ministerio de Educación. Y institucionalmente el Ejecutivo decía que no, que ellos no iban a hacer eso, o que no podían. O la que se aprobó, llevamos 3-4 años de haberse aprobado y no se ha implementado. Entonces, institucionalmente no está esa válvula porque los incendios están en otra cosa. Sí. A ver, yo es que con las leyes no soy muy amigo, porque pienso que se hacen leyes y al final no hay dinero para ejecutarlas Totalmente. y para controlarlas. Sí, estoy de acuerdo. Y el ejemplo, carretera, todo lo que ha pasado. Estoy de acuerdo.
A mí me parece que aquí hay organizaciones, por ejemplo, la Oficina del Consumidor Financiero, que podrías invitar a Daniel a hablar. Sí. Ellos van a las escuelas y están promocionando la importancia del ahorro, de saber manejar una tarjeta de crédito, de saber Pero no manejar tienen un un crédito. músculo para estar en todo el país. Claro, son empresas muy pequeñas que vienen fortaleciéndose y vienen generando el mensaje. Pero sí, el tema es que debería estar en la malla del currículum y no de la educación, ¿verdad? Eso debería nacer del Ministerio de Educación. Y todos colaborar en lo máximo posible, desde bancos, pasando por las cooperativas, pasando por las asociaciones solidaristas, pasando por las mismas OPC, pasando por medios de comunicación. Todos deberíamos de tomarlo como algo parte de lo habitual para poder tener a futuro un mejor país. Así es, pero si te das cuenta, las operadoras tenemos más enemigos que nos tratan de buscar la forma de quitarnos el dinero en vez de amigos, a motivar a la gente a ahorrar más. ¿Por qué tienen tantos amistades de ese tipo? Muchas influencias. Tantos fans, diría el amigo. Sí, esto de los fans y los haters, yo creo que es un tema que viene heredado de Chile. Las AFPs en Chile también tienen las fuerzas, de hecho casi que los foros se llaman igual, pero hay gente que no le gusta, que no cree en el sistema. El tema es que esa gente que no cree en el sistema no piensa de dónde van a sacar o sea, nadie da la solución de dónde vamos a sacar los recursos para mantener a los viejitos. Y viejitos no hablo de pensionados, hablo de personas por encima de 75 años, que Costa Rica tiene una porción importante, sí. ¿verdad? Entonces, ¿qué sistema o qué gobierno puede proveer recursos para mantener este tipo de gente? O mantenernos cuando lleguemos a esa edad, cuando es muy caro mantenernos. Ahí es donde las personas que son los haters no entran, no tocan ese tema, solo tocan el tema yo quiero mi plata ya. ¿Será que el principio de solidaridad universal con la cual se constituyó buena parte de América Latina y en general Costa Rica es el principal pilar, está corroído, está socavado por las mismas intensidades del diario vivir actual? Y la gente ya no le gusta aportar en algo que le pueda beneficiar a alguien más o que a futuro me puede beneficiar a mí porque yo tengo que ver por mí mismo. Además, sí, y además de la demografía. Y además de los trabajos, hoy en día estoy en Costa Rica y puedo estar contratado por una empresa en otro país. Entonces, no aporto a la solidaridad costarricense ni tampoco a la del otro país, pero tampoco aporto para mí. Y ahí hay un mercado de gente que en el mundo están buscando los sistemas de pensiones, cómo atraerlos. Porque hoy ganan bien, están colgados o contratados por una empresa internacional, les pagan en dólares, que bueno, hasta hace año y medio era buen negocio que le pagaran en dólares, ¿verdad? Pero no está aportando a la sociedad, ni está aportando para sí mismo. Ese principio de no territorialidad de los trabajos está haciendo también mella en el sistema. Claro, y hace que la gente, como tenemos poca educación para pensar en nuestro futuro, de cómo vamos a financiar nuestro futuro, sería la palabra correcta. Estas personas están trabajando para las empresas, ganan bien, tienen todos los lujos que puedan tener, pero van a caer en el mismo grupo de personas mayores que no van a tener recursos para sus gastos. Y ahí sí van a volver a ver quién le ayuda. Ahí acuden al gobierno, que en los países latinoamericanos los gobiernos no tienen suficientes ingresos para poder sostener las personas adultas mayores. Héctor, ¿cuál es el principal desafío que enfrenta la OPC de la Caja? El principal desafío es competir contra las otras 5, que es complicado, es duro, cuando los brazos económicos son diferentes. El otro es que estamos muy preocupados por toda esta gente que hoy está trabajando, pero no es asalariado, que no está el 50% del país. Sí, yo no me gusta usar la palabra informal, porque al final es gente generando riqueza, sí. Pero que no está afiliado al sistema de seguridad social, pero tampoco está aportando para su pensión. Y eso nos va a crear un problema en el largo plazo. El otro tema, las mujeres. No sé por qué los sistemas de pensiones las pensionan antes, con menos cotizaciones y con una pensión más baja.
cuando deberían tener una edad igual, similar al hombre y la misma cantidad de cotizaciones. Para un Yo sé que retorno parecido. sí, claro, el tema de la mujer es que tiene hijos, ¿verdad? Y ahí pues se ve un poco afectada su cotización, pero deberían haber formas en los sistemas de pensiones, que en el mundo no lo han encontrado, pero están buscando, para que las mujeres puedan tener la opción de tener una pensión. Además de que muchas mujeres dependen de su esposo, ¿verdad? Pero no nada les garantiza que van a llegar a sus 65 años o a su edad de pensión con ese esposo, ¿verdad? El tema del divorcio, las separaciones y todo esto afecta a los sistemas de pensiones. O los ingresos permanentes en ese momento. Así es. Todo esto afecta el sistema de pensiones. No todo lo podemos corregir desde los sistemas de pensiones. Y aquí es donde la educación forma una parte importante del sistema. Lo que estás diciendo son retos muy, muy grandes, pero no están en las manos de ustedes resolverlos. ¿Qué tienen que hacer ustedes para por lo menos estar listos para cuando se pueden enfrentar este tipo de vicisitudes? Sí. Digamos que nos estamos acercando a las empresas, digamos, a las plataformas digitales hoy en día que prestan servicio para tratar de que esta gente se vea interesada en formar un sistema de pensiones. El tema de las mujeres sí es más grande, porque ya es un tema país, ¿verdad? Pero hay que tocarlo, y hay que tocar las políticas públicas para poder tener trabajo después de los 65 años, porque no todas las después personas... de los 45. O de los 45, que quedan, ya no nadie nos contrata porque tenemos el pelo blanco, ¿verdad? El tema está en que hay que crear políticas públicas para esto, porque vamos a llegar a una población adulta mayor sin trabajo, adulta y adulta mayor sin trabajo y sin ingresos. Y esos son retos para la operadora, porque nosotros no somos una operadora comercial, somos una operadora que piensa en la parte social del país. Y esa es nuestra función. No es la que nos dio la ley específicamente, pero a medida que uno empieza a entender cómo funcionan los sistemas y las debilidades que hay en los países, empezamos a meter dentro de nuestras metas estas actividades. Los indicadores hablan de que la operadora alcanza, o el sistema alcanza la madurez a los 35 años de haber iniciado, llevamos 24. Correcto. ¿Cuál es el futuro que le espera a la OPC de la Caja en estos 9 años que restan para su etapa técnicamente madura, por lo menos en el papel? Pues seguir, técnicamente nos tenemos que seguir desarrollando. El sistema de inversiones a nivel mundial está cambiando. Cada vez hay que buscar mejores rendimientos con menor riesgo. Y si uno analiza lo que está pasando en el mundo, cada vez las tasas de interés van hacia abajo. Y los riesgos van hacia arriba. Y los riesgos van hacia arriba. Y sobre todo riesgos geopolíticos, que antes no los habíamos vivido. Todas estas guerras afectan las inversiones, ¿verdad? Y no es fácil mapearlos. Usted no sabe en qué momento se prende una guerra entre dos países y se cae el sistema de inversiones o la bolsa, ¿verdad? Tenemos que prepararnos por ahí. La regulación sigue creciendo fuertemente, es muy cara la regulación. Es decir, a nosotros nos controlan tanto, que es muy caro y tenemos que pagar por ella. Eso a futuro va a seguir creciendo, no es un tema negociable, digamos, ¿verdad? Entonces tenemos que irnos preparando. Ahora, las operadoras de pensiones no son negocios de 40 años, es para el afiliado 40 años, pero en realidad las operadoras yo las veo a 200, 300 años. O sea, estos sistemas van a darle servicio a las próximas generaciones. Y le da servicio a las próximas generaciones, estamos de acuerdo, pero tienen algunos bemoles en el camino que dicen son cordilleras peor que los Andes. El tema, por ejemplo, el tipo de cambio, que estaba en un momento hace 2 años, ahorita está en otro muy distinto, pero que puede cambiar por coyuntura internacional o por decisión nacional. ¿Cómo enfrentan ustedes las posiciones con un tipo de cambio tan inestable como el que está ahorita? Claro. Y no es tan programado como la mini devaluación desde antes. Hubo que cambiar el paradigma. Tuvimos que cambiar hace 3 o 4 meses el paradigma y dejar de invertir pensando en que la inversión que está en moneda dólar va a generar X rentabilidad más el 5% de evaluación. Hoy en día el 5% de evaluación ya no está contemplado. Si yo invierto en dólares, tengo que tener claro, 1, es a largo plazo.
puede ser que se devuelva. No puedo garantizar nada, pero puede ser que se devuelva. Lo normal es que países en desarrollo no tengan monedas sobrevaluadas, sino más bien devaluadas. 2, hoy en día las inversiones que se realizan en dólares se piensan solo en dólares y los retornos van a ser en dólares, aunque las tenemos que registrar en colones, ¿verdad? Van a seguir generando dólares. Entonces, no son malas. En el corto plazo es mejor invertir en colones hoy en día, ¿verdad? Pero recordemos que estos fondos son fondos de pensiones de muy largo plazo. Entonces, esos dólares en algún momento va a haber que cambiarlos a colones para pagarle a las pensiones. Y lo más probable es que el dólar esté más fuerte que el colón en el largo plazo. Héctor, las reflexiones que has hecho en el programa el día de hoy abren el espectro de entender cómo es que funciona. Si pudieses en un minuto, que es lo que nos queda del programa, generar un mensaje de cultura y educación a quienes nos escuchan, que tradicionalmente no fueron formados en esa cultura del ahorro que tal vez tengan los gringos o los europeos, pero que pueda hacer un llamado a la conciencia de, ¿y por qué no? ¿Por qué no intentarlo? ¿Qué les dirías? Mi mensaje es que cada trabajador examine y administre su pensión. Si está en el IBM, vea cuántas cuotas le faltan y si las va a lograr llegar. Cuánto tiene en el ROP y cuánto le puede aportar más al ROP, o si necesita un voluntario para complementar su pensión. Teniendo claro que cuánto va a necesitar, o calculando cuánto va a necesitar vivir, de ingresos para vivir de los 65 a los 85 años. Y eso hay que transmitírselo a las generaciones más jóvenes. Es no solo sacar el abaco para el presupuesto mensual, sino sacar el abaco a futuro. Enseñar a sacar el abaco desde el primer sueldo. Eso está interesante. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por invitarme. Y gracias a todos que han estado en sintonía de este programa de Red Democrática en la serie Hablemos de Pensiones Complementarias, un esfuerzo que el equipo de Red Democrática está haciendo en esta semana para poder pues sacar todas las dudas, los mitos que pueda generar este tema, que como ya hemos visto con los 4 invitados que hasta ahora han venido, son muchos y a veces muy ingratos, porque al final de cuentas la posición y el trabajo que hacen es para beneficiarnos a todos cuando estemos en edad ya de pensión. Muchísimas gracias y mañana terminamos la serie. La próxima semana venimos, desde ya lo anunciamos, con 5 alcaldes electos. ¿Cuál es la perspectiva de desarrollo? 5 partidos diferentes, ¿cómo vamos a vivir de aquí en adelante en esos territorios de nuestro país?